Y bueno, todas estas semanas hemos estado hablando sobre la oración del Padre Nuestro. No sé si ustedes recuerdan las semanas pasadas. ¿Alguien aquí vino por primera vez? ¿No? ¿Sí? Bienvenido, bienvenido amigo. ¿Quién más vino por primera vez? ¿No? Bueno, entonces ustedes ya sabrán que hemos estado en una secuencia de prédicas sobre la oración que Jesús le enseñó a sus discípulos, de cómo debemos orar. Y es la oración del Padre Nuestro, la que ustedes ya más o menos conocen. Y esta vez hemos llegado a la última parte de la oración. La primera parte, creo que me había tocado a mí predicar sobre el Padre Nuestro, y ahora me tocó la última parte, que es líbranos del mal, que es la última parte de la oración. Y no sé cuántos de ustedes en algún momento han orado esto en silencio, como que Señor, ayúdame. Han ido por un callejón oscuro, o capaz les ha tocado pasar una cuadra rapidito. Les voy a contar algo flash. Yo me acuerdo que por mi casa había un perrito que era callejero, y yo puedo entrar por dos puertas de mi casa. Por una puerta que da a la 9 de octubre y la otra puerta que da a la 6 de diciembre. Sí, a la calle 6 de diciembre. Entonces yo me olvidé mis llaves de la parte de la 9, que era donde me quedé en el taxi. Y no tenía cómo llamar, no podía decirle a nadie que me abra. Entonces la única forma, estaba muy tarde y era de noche, era darme toda la vuelta hasta llegar a la otra puerta por la 6 de diciembre. Y bueno, por mi barrio es peligroso y también pues ya les habían robado a alguna de mi familia. Entonces yo decía, me tengo que arriesgar, ¿y ahora qué hago? Y justo apareció ese perrito que les digo. Y era un perrito callejero, era un perrito lindo, no sé ni qué se hizo, pero era un perrito negrito, tuco, así grandote. Y era súper amigable. Cada vez que yo le veía, él se arrimaba donde mí, se me lanzaba con sus patísimas. Y yo dije, la solución, cargaba un pedazo de pan en el bolso, para cuando uno dice, lo voy a guardar para después. Pues bueno, yo lo guardé para después y dije, ay, con esto le voy a decir al perrito que me acompañe en toda la cuadra. Y literalmente así pasó. Yo le llamé al perrito, le dije, hola, no te di nombre, yo ven. Y le mostré el pan, y el perro de una, y yo, no te voy a dar hasta que me acompañes todo el camino. Entonces yo cogí el pedazo de pan y me fui por toda la cuadra, literalmente. Y cuando ya llegué, justo en la puerta, le di el pedazo de pan al perro, y el perro contento, y yo también feliz de la vida. Pero todo el camino yo iba orando esto, Señor, ayúdame a llegar bien, Señor, por favor, que el perro seas tú. Ayúdame, cuídame. Y siempre hemos como estado en estos momentos de apuro, como en estos momentos de presión en los que decimos, Señor, te necesito, ven. No sé si a ustedes les ha pasado. Han tenido un momento por ahí de susto, de miedo, que han orado, y Dios siempre ha estado ahí. Y cuando pensamos en lo que le vamos a pedir a Dios, normalmente le vamos a pedir a Dios, no sé, amor, plata, que nos vaya bien en la vida, que seamos prósperos. Pero Jesús terminó el Padre Nuestro con una petición muy diferente, y dice, líbranos del mal. Y no sé por qué terminaría así la oración. Hubiera sido lindo que Dios diga, no sé, pueden terminar la oración como, no sé, todo va a estar bien, tranquilos, hay esperanza para ustedes. Pero termina la oración diciendo, líbranos del mal. Y Jesús sabía que el mayor peligro de nosotros los creyentes no es que no seamos prósperos, no es que no seamos bendecidos, no es que nuestra familia esté con nosotros, no es que estemos lejos, no es que estemos o estemos con trabajo. El mayor peligro de nosotros, los que decidimos seguir a Jesús, es que nos alejemos de Él. Entonces, cuando termina de orar diciendo, líbranos del mal, lo que quiere decir Jesús es, lo más importante es que tú estés con Él. Lo más importante es que tú permanezcas. Te bendiga o no te bendiga. Te prospere o no te prospere. Y no sé ustedes, pero yo personalmente, uno de mis mayores enemigos soy yo. No sé si ustedes han dicho, soy mi propio enemigo. Y sí, yo soy
muy olvidadiza, soy muy distraída, no me acuerdo bien fechas, soy muy distraída, me olvido muchísimo de las cosas. Si alguien es distraído, pues yo le gano, de verdad soy muy distraída y yo cada vez que me pasa algo malo, yo digo, ay, soy mi propia enemiga. Una sola cosa tengo que hacer, acordarme de algo mío y no me acuerdo. Y es real, porque nosotros en nuestra carnalidad tendemos siempre a hacer lo malo. Y si Jesús dice, oren de esta forma, Padre nuestro que estás en el cielo, y santificamos su nombre, y al final dice, líbranos del mal, es porque Él conoce lo que somos, y porque Él sabe que nosotros somos literalmente imperfectos. Y no sé cuántos de ustedes les ha costado o nos cuesta reconocer que somos imperfectos, pero a mí me encanta tener la razón. Y cuando no tengo la razón, me frustro mucho. Entonces, cuando me frustro, me enojo, me lleno de iras, me lleno de tristeza. Y ahí es cuando yo digo, soy mi propia enemiga. Porque estamos llenos de errores, estamos llenos de imperfecciones, de debilidades. Y cuando oramos de esta forma, Señor, líbrame del mal, estamos reconociendo que necesitamos a Jesús. Y no sé cuántos de ustedes necesitan siempre a Jesús en su día a día. Y cuando yo me pongo a ver las cosas que soy, las cosas que tengo, una vez alguien dijo esta frase y se me quedó muy marcada. Cuando ustedes vean algo bueno en mí, algo que ustedes digan, qué lindo que es la Angie, es porque es Dios. Pero cuando ustedes conozcan algo malo en mí, algo que no les haya gustado, es porque eso soy yo. Esa es mi humanidad, así soy yo cuando no tengo a Jesús. Y es así, porque humanamente somos tan imperfectos, tenemos tantos errores, nos enojamos, nos frustramos, siempre queremos andar buscando lo que la otra persona tiene y vivimos comparándonos, pero cuando llegamos a Jesús, el Señor cambia todo en nuestra vida. Entonces, cuán importante es que tú y yo le pidamos al Señor, líbranos del mal. Y para mí esta oración es como líbrame de mí misma. Porque humanamente sí soy, a veces yo digo, ay, qué fracaso esto, ¿por qué hice mal estas cosas? ¿O por qué soy así? ¿O por qué tuve que gritarles así de esta manera? ¿O por qué me comporto de esta forma? ¿O por qué mentí? ¿O por qué no soy tan inteligente como esta persona y me vivo comparando? Pero luego voy donde Jesús y el Señor me dice, es porque no estoy yo, es porque no has orado, porque te ha faltado buscarme. Y ahí me doy cuenta que yo, separada de Dios, soy todo lo malo que ustedes pueden descubrir. Pero cuando llega Jesús, hay cosas buenas. Y como dice la palabra, todo lo que proviene de Dios, todo lo bueno proviene de Dios. Mientras que nuestra naturaleza humana nos lleva fácilmente a equivocarnos si dejamos de depender de Él. Y les voy a hablar de algo muy importante, de un personaje en la Biblia, que puedo decir que es una pizca de lo que yo soy. Voy a hablarles de Pedro. Y Pedro, para darles un contexto y que ustedes más o menos puedan entender, Pedro era un joven arriesgado en la vida. Yo no soy arriesgada, la verdad, yo soy muy miedosa. Pero Pedro era de los que siempre le gustaba tener la razón, ¿verdad? Y yo voy a hacer esto, sí Señor, yo voy a estar ahí. ¿Y quién quiere ir conmigo? Yo voy Jesús, yo voy. Y Pedro estaba siempre cerca de Jesús. Eso quiere decir que Pedro experimentó cada uno de los milagros de Jesús. Cuando el Señor dio la vista al ciego, cuando sanó al paralítico, cuando hubo la pesca milagrosa, estaba Pedro ahí. Cuando los llamó a cada uno, cuando hizo todos sus milagros, Pedro estaba ahí. Y uno puede decir, wow, Pedro, no había nada que lo detenga para creer en Jesús. Y llega en esta parte en la que Pedro lleva casi 3 años con Jesús, digamos que trabajando con Él. Señor, yo te llevo el agüita, tú tranquilo. Señor, yo llevo esto por ti, tranquilo. Y cuando llegaba gente y se arrumaba, lo siento, no pueden tocar a Jesús, yo soy Pedro, yo lo defiendo, tranquilos. Y cuando pasa esto, quiero que me acompañen a Lucas 22, 31, 32. Jesús le dijo algo sorprendente. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y que tú, una vez vuelto,
confirma a tus hermanos. Y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y esto le dice Jesús a Simón. Simón, el diablo me dice que quiere zarandear tu fe, como a trigo. Y zarandear el trigo en esos tiempos literalmente era coger el trigo y golpearlo hasta decir basta. Desahogarse con el trigo para que quede limpiecito. Y el enemigo, el diablo, lo que quería era zarandear a los discípulos y sobre todo a Pedro para que su fe no sea tan buena como la que ellos pensaban tener. Entonces Pedro dice, no Señor, tú tranquilo, aquí nadie va a caer. Y esto se lo dice antes de que Jesús le diga que lo va a negar 3 veces. Y antes de que nosotros a veces falte nuestra fe o de que vayamos a fallar, el Señor siempre habla en nuestro corazón. No sé si ustedes han sentido la voz de Dios, como, mejor no hagas eso. O ese negocio no es tan bueno. O eso que le vas a decir como venganza, mejor no le digas. Mejor quédate calladita, calladito. O mejor no pienses así. O no critiques. O no cuentes ese chismecito. Mejor, no, guárdatelo, mejor guárdatelo. Y uno a veces como que puede escuchar esta voz que dice Jesús, el diablo me pide para zarandear tu fe. Y Pedro le dice, no Señor, donde tú vayas yo voy. Hasta la muerte te sigo. Y ahí es donde Jesús le dice, después de eso, le dice, estoy seguro que antes de que cante el gallo ya me habrás negado 3 veces. Y Pedro queda como en shock y dice, jamás va a pasar eso. Y ustedes conocen, algunos pueden conocer la historia, de que pasó tal cual. Pedro le negó 3 veces. Y a veces podemos creer que lo podemos todo. Y cuando clamamos por esta oración de líbrame del mal, hablamos también de una humildad en el corazón. La humildad de reconocer que no podemos solos. La humildad de reconocer que en nuestras fuerzas es difícil. Y Pedro estaba muy seguro de sí mismo. ¿Cuántos están seguros de ustedes mismos? A veces podemos estar seguros, ¿verdad? Podemos estar seguros en nuestro trabajo porque ya conocemos la forma de trabajar. Podemos estar seguros en nuestra familia porque pues no nos van a botar de nuestra familia, es nuestra familia. Y podemos a veces criticar, hablar mal y ser muy autodependientes de nosotros mismos. Creer que todo lo que hacemos está bien y que nadie puede corregirnos y que nadie puede decirnos lo contrario. Pero cuando estamos así como Pedro, tan seguros, a veces llega el Señor Jesús y habla en nuestro corazón y nos dice, pide perdón. Mejor no te resientas por eso. Anda, ve y arregla tu relación con tu familia. Y uno, ay no, Señor, ay no más, yo quiero tener la razón. Y a veces, estas cosas que nos alejan o que a veces nos hacen depender de nosotros mismos, empieza con algo muy pequeño. Empieza con un, mañana voy a orar, hoy día no tengo tiempo. ¿Sí han dicho eso? Empieza con un, voy a guardar la Biblia porque hoy día no la voy a leer. O tengo la Biblia en el celular, pero solo para publicar el versículo del día en mi WhatsApp, nada más, ¿verdad? Empieza con un resentimiento, en un, es que me dijo algo muy fuerte que mejor lo ignoro. Y a mí personalmente me ha pasado con las personas que estoy cerca, con mis amigos, con mis amigas, con mi familia. Cuando me dicen algo que a veces me duele, yo no soy de confrontar. A veces me cuesta mucho confrontar. No sé, no puedo confrontar, me da miedo confrontar. Entonces, cuando alguien me hace sentir mal, simplemente a veces solamente lo recibo y ya, no lo reclamo, no lo digo, no abro el corazón. Y eso causa que haya resentimiento. Y a veces actuamos mal con nuestra familia y no entendemos por qué. Y es porque ha habido resentimiento en nuestro corazón. ¿No les ha pasado? Que a veces alguno de tus hermanos viene y te quiere abrazar y tú, ay, no, no quiero, no quiero. ¿Y por qué estás así? Es porque, no sé, solo no quiero. Y a veces hay resentimiento en nuestro corazón. Y a veces hay cosas guardadas que hacen que nuestra vida no esté y no fluya correctamente por eso. Porque nos creemos autodependientes de nuestra razón. Y como les dije, a mí me encanta tener la razón. Así como Pedro, Señor, yo estoy dispuesto a ir donde tú vayas. Si te vas a la muerte, allá voy contigo. Y a veces yo puedo sentirme tan segura de mí misma y a veces yo puedo pensar, yo nunca haría eso. O yo nunca hablaría mal de esta persona. Ay, no, qué vergüenza.
O yo nunca podría tratar mal a mis papás. Y a veces cuando uno está en eso, y a veces uno no sabe, y uno se enoja o pasa por cosas así, de repente ya le hablé mal a mi mamá, o me resentí con mi papá, o con mis hermanos. Y es duro reconocer eso. Entonces nuestra oración de líbranos del mal es esto, el poder reconocer que tú y yo somos tan imperfectos y que todos los días necesitamos de ese Jesús, de ese Jesús. Y Pedro, aunque le costó, después de esto, Pedro tuvo un tiempo para alejarse de todo y dijo que después de haber negado a Jesús 3 veces, él lloró amargamente. Y también quiero hablarles de la humildad. Aunque Pedro cayó y negó a Jesús 3 veces, esa no fue su última historia. Hubieron 2 personas que de hecho todos los discípulos se fueron, pero en la Biblia nos cuentan estas 2 historias de Pedro y de Judas, ¿verdad? Pedro negó a Jesús 3 veces, negó haberle conocido y de haber estado con él, y Judas lo vendió por monedas de plata. Y los 2 tuvieron la misma acción, los 2 fallaron a Jesús. Pero la historia de Judas tuvo un punto final porque él decidió ya no seguir, ¿verdad? Él decidió ya no avanzar más y se suicidó, ¿verdad? Y Pedro dijo que él lloró amargamente y se quedó en su tristeza. Pero después de esto, Jesús resucita y Jesús va hacia donde está Pedro y le busca. Y esto me habla muchísimo de la humildad que tú y yo debemos tener siempre para reconocer aquellas cosas que no están bien en nosotros. Entonces yo sé que Dios está hablando en sus corazones de aquellas cosas que capaz no están bien en su familia, en su trabajo, con ustedes mismos, pero lo más importante es que tú y yo podamos tener un corazón humilde para reconocer que Jesús es lo más importante, que por encima de lo que somos, de nuestra inteligencia, de nuestra sabiduría, de nuestra capacidad para trabajar, de nuestra capacidad para ser buenos hijos o buenos amigos, por encima de todo eso está siempre Jesús. Y cuando somos humildes, el Señor es tan bueno que Él no deja que nosotros vayamos donde Él, sino Él viene por nosotros. Y Jesús siempre viene por nosotros. El Señor siempre está con nosotros y Él siempre nos sigue llamando. Y Jesús ya le había dado la solución. En Mateo 26, 41, si me pueden ayudar, habla de mantener una vida de oración. ¿Estamos? Dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Siempre el espíritu va a estar dispuesto a hacer lo bueno, ¿verdad? Es que yo siempre quiero hacer cosas bien, pero la carne es débil. ¿Cuántos de ustedes han dicho, voy a empezar la dieta? Y empiezan el lunes y dicen, día 1 de dieta. Y va el martes, día 1 de dieta. Y el miércoles, día 1, porque no podemos a veces. Y nosotros tenemos todas las buenas intenciones, pero la carne es débil. A veces un postrecito, ay, no, qué pereza madrugar. Yo este año les voy a confesar que no he hecho ejercicio, nada. El único ejercicio que he hecho es subir las escaleras de aquí de la iglesia. No he hecho nada de ejercicio. Y no me he propuesto hacerlo, tengo que hacerlo. Pero a lo que voy es que nosotros a veces podemos tener todas las buenas intenciones de hacer las cosas bien y decir, Señor, te voy a seguir, así como Pedro. Te voy a seguir de aquí en adelante todos los días de mi vida y voy a hacer todo lo que tú me pidas. Pero cuando estamos en el proceso, cuando estamos en el momento difícil, ay no, Señor, mejor me hago para atrás porque me cuesta perdonar o me cuesta volver a mantener una relación buena con mis papás, o me cuesta ir y pedir perdón a esta persona, o me cuesta hacer bien mi trabajo, ay, es que me cuesta no mentir, me cuesta no chismear, o me cuesta no criticarle a esta persona, Señor, me cuesta. Y nuestra oración de líbranos del mal es esto, Señor, que mi espíritu sea mayor que mi carne, que tú seas mayor de lo que yo soy, que tú seas aún mayor que mis necesidades, que mis deseos. Y hay otra historia que a mí me encanta muchísimo y yo creo que es una de las historias con las que Jesús llegó a mi vida. Y es la historia de la mujer de flujo de sangre. Y esta mujer estuvo
12 años con esa enfermedad, 12 años con una enfermedad. Y era una enfermedad fuerte, porque en esos tiempos, cuando tú estabas enfermo, eras considerado impuro. No podías ver a tu familia, no podías salir, no podías ni siquiera mirar por la ventana, no podías hacer nada. Entonces esta mujer por 12 años dice que gastó todo su dinero, hasta el último centavo, en doctores. Gastó absolutamente todo su dinero en doctores. Y nadie pudo encontrar la cura a su enfermedad. Y yo me imagino esta mujer frustrada. Y yo muchas veces me sentía así frustrada. Cuando tú intentas todo, cuando tú intentas llenar el vacío de tu corazón con tantas cosas y has intentado de todo y has fracasado en muchas cosas y pides más y oras y le pides, Señor, ayúdame con esto y ya lo tienes, y ahora ¿qué más puedo obtener? Y a veces estamos tan inconformes con lo que tenemos. Y esta mujer estaba frustrada porque no había solución para ella. Y de repente escucha que llega Jesús a su pueblo. Y esta mujer se arriesgó a salir de su casa y que la maten a piedras, porque dice que cuando alguien era impuro y tú estabas cerca, tenías la autoridad para apedrearla y matarla. Entonces esta mujer sale de su casa, y yo creo que capaz como tapadita así para que nadie la vea, y de repente ve a Jesús a lo lejos y ni siquiera se le ocurrió llamarle Jesús, nada. Yo creo que ella tuvo que agacharse por los pies de las personas para que no le vean, y de repente tocó el manto de Jesús. Y Jesús dice que sintió poder de él. Cuando siente poder, esta mujer es sana de su enfermedad. Hasta ese momento donde Jesús no la había confrontado, ella era sana de su enfermedad, nada más. Y aquí hay una parte que es muy importante, que cuando Jesús pregunta, ¿quién me tocó? Esta mujer estaba con vergüenza, obviamente, porque la gente podía matarla. Y pregunta varias veces a sus discípulos, ¿quién fue quien me tocó? Y los discípulos, yo creo que Pedro también estaba ahí de ley, dijo, Jesús, hay tanta gente que te está tocando, ¿cómo nos vas a preguntar quién te ha tocado? Hay full gente que está aquí. Y dijo, no, ¿quién me ha tocado? Y de repente esta mujer, yo me imagino que del piso, o no sé cómo estaba, o arrodillada o algo, se levanta y dice, fui yo fui quien tocó el manto, como yo me imagino con una pena o con una cara de perdón. Pero lo que hizo esta mujer es reconocer que actuó, es reconocer que ella hizo algo que era inapropiado para ese momento, tocar el manto de alguien que estaba sano cuando ella estaba enferma. Y a veces nosotros podemos considerarnos enfermos por nuestra causa, ¿verdad? Enfermos por nuestras debilidades, por nuestros fracasos, por nuestros miedos, por las cosas que pasan a nuestro alrededor, porque quisiera otro trabajo, porque quisiera, no sé, ya quiero casarme, quiero tener mi vida hecha, quisiera tener la vida de esta persona, quisiera poder ser próspera, quisiera poder viajar como mis amigos de Instagram. Y esta mujer, en su enfermedad, decide tocar a alguien que está sano, que es Jesús. Y cuando Jesús se da la vuelta, le dice, vete y no peques más. Y en ese momento ocurrió 2 milagros. El primer milagro era su sanidad física, ¿verdad? Y el segundo milagro era la sanidad espiritual que ella tuvo. El Señor la hizo libre. Y esta acción de humildad, de reconocer nuestra necesidad, hace que el Señor pueda actuar en nuestras vidas. Entonces, tú y yo, cuando decidimos orar, cuando decidimos clamar y le decimos, Señor, líbrame del mal, así como esta oración, estamos reconociendo que el Señor es bueno, que no hay nadie más que pueda ayudarte en este momento, solamente Dios. Y esta mujer intentó de todo. Y tenemos estas como 2 escenas. Pedro, que estaba tan cerca de Jesús, que estaba ahí todos los días con Jesús, pero aún así falló. Y esta mujer, que no conocía a Jesús, que a simple vista lo vio y que por ahí escuchó que él hacía milagros, pero aún así Dios le dio la oportunidad de ser sana y salva. Entonces tú y yo, que estamos en este lugar, tenemos la oportunidad de poder decirle, Señor, ayúdame a tomar buenas decisiones, ayúdame a tener un buen futuro. Y no sé cuántos de ustedes a veces se sientan a pensar en que en este presente
es el resultado que vamos a tener en nuestro futuro. Y hace un tiempo vino un pastor aquí de Quito y él hablaba muchísimo sobre el carácter, sobre el carácter que tenemos nosotros y que el carácter hace que nosotros podamos seguir avanzando. Y hablaba sobre el pueblo de Israel, que a veces vamos a estar dando vueltas y vueltas. Y esta palabra del carácter a mí me llenó muchísimo, porque el Señor puso en mi corazón que si yo no mejoro mi carácter, entonces me voy a quedar estancada toda mi vida. Y yo no quiero que mis hijos tengan mi carácter. Yo no quiero que mi familia, que mis papás, que mis hermanos estén siempre siendo heridos por mi carácter. Entonces, el reconocer y decirle al Señor mi necesidad, mis fracasos, mi debilidad, te necesito, quiero menos de mí y más de ti, me ayuda a poder tener una buena relación con mi familia, con mis papás, con mis hermanos. A mí me cuesta mucho porque mi familia no es cristiana, solamente mi papá, y a veces me cuesta mucho no tener que juzgar o no tener que criticarles, no tener que sentirme superior porque yo sé la palabra de Dios, ¿verdad? Y a veces me cuesta mucho, pero el Señor siempre me lleva a esto, a tener un corazón humilde y reconocer, no estás bien, tú tienes que pedir perdón, tú tienes que sanarles a ellos, tú tienes que orar por ellos, tú tienes que ser el ejemplo, tú tienes que ser la que hable y que anime, que dé amor, que les levante. Y a veces me cuesta mucho, pero algo que Dios siempre hace en nuestra vida es darnos esta oportunidad, así como Pedro, así como a esta mujer de flujo de sangre, el Señor le dio esta oportunidad. Y tú y yo tenemos la oportunidad hoy de poder tomar esa decisión, de decir, Señor, quiero menos de mí y más de ti, más de tu presencia en mi vida, más de tu salvación. Y cuando nosotros decidimos rendir a Dios nuestras debilidades, todo lo que somos, el Señor nos ayuda y nos levanta. Amén. Así que yo les invito, por favor, pónganse de pie, todos ustedes. En la antigüedad, los castillos tenían unas murallas enormes, que cuando los enemigos querían entrar, no podían. Ellos trataban de entrar a esas ciudades cuando tenían esas murallas grandísimas y no podían. Entonces los enemigos esperaban a que haya una puerta por ahí abierta para entrar. Y cuando había una puerta o una ventana abierta por ahí para que puedan entrar a esa ciudad y querer conquistarla, ellos aprovechaban y todos los enemigos entraban y podían matar a todos los que vivían ahí y agarraban esa tierra. Y esto me lleva a pensar que a veces nosotros podemos tener esas murallas en nuestra vida, ¿verdad? Oramos, venimos a la iglesia, estamos aquí, todos vamos a la célula, ¿verdad? Si alguien no tiene célula, busca una célula. Estamos en la célula, tratamos de hacer las cosas bien, pero a veces hay una puerta abierta y de repente el enemigo entra por ahí y entra con resentimiento, con orgullo, con enojo, con ira, entra con dolor o entra con envidia, entra con tristeza. Y eso hace que nuestra vida se aleje un poco de lo que Dios anhela para nosotros. Pero hay algo que es muy importante, que Dios siempre nos trata de recordar, es que Él ya nos escogió antes. Antes de que tú y yo naciéramos, el Señor ya nos escogió. Y yo te animo a que no podamos dejar esa puerta abierta en nuestro corazón. Que cuando tengamos esa oportunidad de poder fallar o cometer un error, pidámosle al Señor, Señor, quiero ser más fuerte. Quiero que seas tú quien me ayude. Y a mí, personalmente, se me hace a veces muy difícil no resentirme, no ser orgullosa, no ser tan sensible a las cosas, no tomarme las cosas personal, confiar en Dios, creerle a Él. Y lo que el enemigo quiere siempre es entrar por esa puerta que dejamos vacía, por ahí media abierta, entrar y de una poder quitarnos la fe que el Señor ha puesto en nuestras vidas. Y cuando tú y yo decidamos orar, como decía Sari en las primeras prédicas, no hace falta tener la mega oración, no hace falta tener palabras mágicas.
esta mujer que fue sana, no fue sana por tocar el manto, fue sana por creer en Jesús. Y tú y yo no vamos a ser sanos por venir aquí a la iglesia, por ir a la célula, por estar siempre aquí pendiente. Tú y yo vamos a ser salvos cuando decidamos creer en Dios, cuando decidamos confiar en Él. En el lugar en el que tú estés lejos o estés cerca, el Señor siempre va a traer tu corazón. Y lo que Él más anhela es que tú y yo podamos tener un corazón humilde para orar en todo tiempo. Ora en tu trabajo, ora en tu casa, cuando tengas que hacer un negocio nuevo, cuando tengas que comprar algo nuevo, cuando en tu trabajo las cosas no estén bien, cuando sientas que te van a despedir, dices, no, ahora sí ya me voy a quedar sin trabajo, ora. Cuando quieras buscar un trabajo nuevo, cuando tu familia esté pasando por momentos difíciles, cuando haya necesidad, el Señor anhela que tú y yo tengamos un corazón tan cercano a Él, que podamos buscarle todo el tiempo. Y por eso es esta oración, líbranos del mal. Y a veces puede ser librarnos de nosotros mismos, de nuestra carnalidad, de nuestra mente, de los miedos que tengamos en nosotros, de no sentir capaz de poder lograr lo que Dios quiere para nosotros.